Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes hoy platicando de salud. Y el día de hoy específicamente estoy muy contento porque es un tema que tenía yo muchas ganas y la producción también de hablar con ustedes porque siempre debatimos sobre qué temas tocar y tenemos una lista y vamos poniéndolos, pero creo que este es un tema clave. Es un tema clave para nuestro país, es un tema del cual la población general desconoce muchísimo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto saben de los riñones? ¿Para qué funcionan? ¿Y qué es la insuficiencia renal? Sobre todo es importante el tema del día de hoy porque verdaderamente es un tema en donde sí tenemos injerencia importante para la prevención, como lo vamos a ver a lo largo de las próximas 2 horas. Y acuérdense que aquí en Diálogos lo que buscamos es concientizar. La información es poder y estamos aquí para que nos enteremos todos juntos. Sobre todo, creo que es muy importante tener la información, siempre la información es poder, podemos prevenir entonces, pero además, si tenemos a un enemigo y este enemigo es silencioso, se puede volver fatal. Y sobre todo cuando nuestro enemigo somos nosotros mismos por falta de conocimiento. Ya cuando tenemos conocimiento no se vale decir, es que yo no sabía. Entonces, primero que nada vamos a ver una cápsula antes de que les presente a los especialistas que me acompañan el día de hoy sobre cómo funcionan los riñones y regresando ampliaremos sobre la función de los mismos. Vamos a verla. La función de los riñones es filtrar los productos de desecho y eliminar el exceso de sodio y agua de la sangre para producir orina. La orina viaja de los riñones por los uréteres hacia el interior de la vejiga, donde se va acumulando. La vejiga se adapta al incremento del volumen de orina y cuando se llena envía señales nerviosas al cerebro que transmiten la necesidad de orinar. Al vaciarse la vejiga, la orina sale a través de la uretra, un tubito en la parte interior de la vejiga cuya abertura se encuentra al final del pene en los niños y frente a la vagina en las niñas. Por lo general, la orina en la vejiga no contiene bacterias. Sin embargo, estas pueden introducirse en el tracto urinario de 2 maneras. La más frecuente es a través del extremo inferior de las vías urinarias y extenderse hacia la uretra, la vejiga e incluso al riñón. La otra es a través del flujo sanguíneo directamente a los riñones, aunque esto es muy poco frecuente. Bien, pues vamos a ver qué son las vías urinarias. Vamos a platicar un poco de la anatomía de los riñones. Ya vimos que una de sus funciones es filtrar y eliminar toxinas, pero hay muchas más. Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el doctor Rafael Valdés Ortiz. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. El doctor es internista y es nefrólogo, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital General de México de la Secretaría de Salud. Y nos acompaña también el doctor Jesús Emanuel Rosas Nava. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buen día. Buen día. El doctor es urólogo y laparoscopista urológico y en robótica del Hospital General de México. Se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre un nefrólogo y un urólogo y por qué tenemos a los dos? Que nos los contesten cada uno de ellos. ¿Qué es la urología? Bueno, la urología es una especialidad que se encarga de ver la parte anatómica y ciertamente funcional de la vía urinaria en general. No solamente de los riñones, que es una parte que generalmente los pacientes confunden y piensan que el urólogo ve solamente el riñón. No es así. Ya ahorita Rafael va a dar su punto de vista, pero realmente el urólogo se encarga de ver cómo están los riñones, si tiene enfermedades dentro de esos riñones, como piedras, como tumores, como alguna malformación propiamente que pueda ameritar algún manejo. Así como también, como lo veíamos ahorita en la cápsula, del tubito este que baja, que es el uréter, alguna alteración que pueda haber en él, cálculos, también piedritas, tumores, infecciones o malformaciones. Y de la misma manera, en la parte inferior de la vía urinaria, que es la vejiga, se observan ahí algunas otras alteraciones también, ¿no? Desde piedras, tumores, malformaciones, alguna disfunción de la función propiamente de la vejiga y en la parte final hacia el tubito que libera o secreta o excreta más bien la palabra, la orina, que sería la uretra, ¿no? Perfecto. ¿Y un nefrólogo, doctor? Bueno, creo que una diferencia muy importante entre urología y nefrología es que muchos procedimientos quirúrgicos
no los hace el nefrólogo, los hace el urólogo. El urólogo es un especialista mucho más intervención, que hace más intervención, mientras que el nefrólogo prácticamente nos enfocamos a la función o cuando no funcionan los riñones. Todo lo que son las enfermedades que en un momento dado afectan la función del riñón, ya sean sistémicas o ya sean locales o ya sea de vías urinarias bajas. De tal forma que podemos ver enfermedades generales como es la diabetes o lupus o hipertensión o enfermedades propias del riñón que se llaman glomerulonefritis, así como también problemas obstructivos de la vía urinaria, problemas de próstata que nos repercute a nivel renal y es cuando ya le pedimos ayuda a los urólogos. Creo que son dos especialidades muy complementarias y que en trabajo conjunto ayudamos al paciente. Ahorita vamos a desglosar todo lo que ha comentado el doctor, pero básicamente entonces el nefrólogo se ocupa de la función del funcionamiento del riñón y el urólogo más bien problemas que tengan que ver con la anatomía del riñón, sobre todo más infecciones de vías urinarias, etcétera. Pero esta es la importancia que sepamos cómo actúa un médico sobre las vías urinarias. Las vías urinarias comprenden los riñones, que tenemos dos, los ureteros, como ya comentó el doctor, la vejiga y la uretra, que es la que por donde liberamos orina. Pero ya vimos en la cápsula que el riñón se encarga de recibir toda la sangre que circula y quitar las toxinas y producir orina, pero hay muchas funciones que me gustaría que habláramos sobre las funciones del riñón, porque para poder comprender qué sucede cuando no funciona un riñón, hay que ver qué sucede cuando sí funciona. Bueno, en general yo siempre resumo 5 las funciones de los riñones. La más común, la más frecuente, obviamente es producir orina. Pero en la producción de orina van implícitas muchas cosas. Número 1, eliminar toxinas. Eliminar toxinas como son la urea y la creatinina. ¿De dónde vienen esas toxinas? De lo que comemos. Gran parte de las toxinas vienen de todo lo que comemos. Hay alimentos que generan mucho más toxinas, como son carnes rojas, carnes de puerco, de res, y otros no tanto. Pero todo eso tiene que pasar necesariamente por el riñón y el riñón ya se encargará de eliminarlo. Una segunda función muy, muy importante es el control de la presión arterial. Creo que uno de los síntomas más prematuros de que los riñones están fallando o que algo no está funcionando bien es ser hipertenso. Creo que todo mundo en el país conoce a un paciente hipertenso y a veces la hipertensión puede ser un síntoma que nos sugiere que los riñones no están funcionando. ¿Por qué sube la presión? Porque el riñón, al estar enfermo, deja de hacer adecuadamente esa función. Una tercera función es regular todas las sales del cuerpo. Las sales, me refiero al sodio, al potasio, al cloro, al calcio, al fósforo. Todas estas sales dependen de un buen funcionamiento renal. Si los riñones no están funcionando bien, empezaremos a tener problemas de potasio, de calcio, de fósforo, con una infinidad de síntomas, a veces muy sutiles, como es comezón, como son calambres, como es cansancio, fatiga, etc. Una tercera función es la de ayudar a producir sangre. Los riñones producen una hormona muy importante que se llama eritropoyetina. Cuando los riñones están fallando, los niveles de eritropoyetina bajan y empieza a haber anemia. Es muy común que el paciente con enfermedad renal tenga anemia y no conozca el origen. Y muchas veces el origen es la misma insuficiencia renal. Otra función es regular la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero? El ser humano y en general los mamíferos estamos compuestos de una gran cantidad de agua. Alrededor de un 70% de nuestro cuerpo es agua. Y este balance tiene que ser perfecto. Cuando los riñones empiezan a fallar, empezamos a ver que el paciente retiene líquidos, empieza a haber hinchazón de los pies, en los párpados de los ojos y generalmente pasa desapercibido. Es muy común que muchos pacientes a mí me dicen, a mí no me daba ninguna molestia. Sí veía mis pies un poquito hinchados en las tardes, en la mañana amanecía un poquito hinchado. Yo pensaba que era algo
normal, que estaba fatigado, etcétera, pero todos esos síntomas muy sutiles, son síntomas que pueden pasar a veces desapercibidos, hablan de que los riñones están fallando. Entonces, tenemos eliminar toxinas, regular la presión, regular las sales, regular la cantidad de agua y finalmente producir eritropoyetina para que no haya anemia. ¿Y el pH? Bueno, esa es una de las partes del el equilibrio de las sales. Los riñones tienen una función muy interesante que es la de producir bicarbonato. El bicarbonato lo produce el riñón y se encarga de regular el pH de nuestro cuerpo. Ok, perfecto. Ya les quedaron claras las funciones del riñón, son muchas más de las que probablemente imaginábamos, que era nada más producir orina y eliminar toxinas. La hemodiálisis es una terapia sustitutiva de la función renal que consiste en una máquina conocida también riñón artificial. En esa máquina contamos con un filtro especial, con líneas especiales a través del cual la sangre va a salir del paciente a través de un angioacceso, se llama, puede ser una fístula o un catéter. Y por un lado va a salir la sangre del cuerpo del paciente, va a pasar a través del filtro, un filtro especial. En ese filtro se va a eliminar toxinas y se va a eliminar agua y posteriormente regresa al cuerpo del paciente una sangre limpia que vuelve al sistema circulatorio. Esta terapia tiene que recibirla el paciente 3 veces por semana. En promedio son 3 horas por cada sesión y bueno, el paciente tiene que recibir a la semana mínimo 9 horas de tratamiento. La principal importancia de la hemodiálisis es sustituir la función de los riñones. El paciente, pues los riñones ya no tienen la capacidad de poder eliminar toxinas, de poder eliminar agua, de poder eliminar la acidez que se produce en el cuerpo. Por lo tanto, la hemodiálisis va a sustituir a la función de los riñones y por eso se llama riñón artificial. El riñón artificial tiene la capacidad de ir sacando la sangre y volverla a regresar. En promedio salen de 30 a 55 o 60 veces la sangre total del cuerpo. Entonces la sangre va saliendo por un lado del angioacceso, en este caso en alguna parte de la línea, y regresa completamente al cuerpo, ¿sí? Únicamente lo que queda fuera de sangre son 300 mililitros, que es lo que llena el filtro y las líneas que se veían en la imagen. La hemodiálisis es una terapia sustitutiva excelente para el paciente. Logra mantener niveles de toxinas bajos, logra que el paciente no esté hinchado o edematizado, logra mantener la presión arterial en control, obviamente con la ingesta de sus medicamentos, pero es una terapia sustitutiva excelente, sobre todo para aquellos pacientes que tienen actividades que hacer. Muchos de ellos trabajan por la mañana y se hemodializan por la tarde, noche o viceversa. Vienen y se hemodializan muy temprano y van a trabajar por la tarde. La alimentación adecuada para el paciente con enfermedad renal, es importante mencionar que hay varias etapas. La enfermedad renal cursa por una etapa prediálisis, es decir, donde no hay ningún tratamiento sustitutivo, o sea, no tienen ni diálisis ni hemodiálisis. Hay otra etapa donde ya tienen terapia sustitutiva y la etapa del trasplante. Entonces, la etapa donde todavía no tienen terapia sustitutiva es una etapa donde se tiene que disminuir la cantidad de proteína, dar una gran cantidad de hidratos de carbono para de una forma compensar la proteína que estamos eliminando y también una cantidad suficiente de grasas. Hidratos de carbono los podemos localizar con alimentos ricos en harinas. Entonces, sí se tienen que incrementar un poco, y digo un poco porque también muchos de estos pacientes tienen diabetes y al tener diabetes hay que controlar qué tipo de hidrato de carbono es el que estamos dando, de preferencia de tipo complejo. Y esto se incrementa porque los pacientes que están en diálisis y en hemodiálisis pierden mucha proteína por estos tratamientos, entonces es importante aquí reponerla. Y una vez que el paciente está en trasplante, también cambia la alimentación y es una alimentación muchísimo más normal. Normal me estoy refiriendo a una alimentación sana, que tenga una cantidad de proteína suficiente, que tenga tanto hidratos de carbono como grasa también en su porcentaje común sano, y con esto podemos llevar las 3 fases de la enfermedad renal crónica. Los alimentos que se deben de evitar es un poco más complejo mencionarlos. ¿Por qué? Porque depende del paciente. Toda la dieta del paciente con enfermedad renal
se tiene que individualizar, y al hablar de individualizarlo tenemos que visualizar los parámetros bioquímicos. Entonces estamos hablando de que alimentos ricos en potasio, alimentos ricos en fósforo, alimentos que sean ricos en algún otro elemento que el paciente tenga elevado, tendríamos que restringirlo. Lo que podemos hablar sí son de los alimentos que generalmente se eliminan. Generalmente, y vuelvo a enfocar, tiene que ser individualizado. Esto es el potasio, y potasio, ¿qué alimentos? Sobre todo frutas y verduras. Frutas y verduras como el plátano, obviamente, naranja, los nopales en una porción también que nosotros estamos acostumbrados a llamarlo por equivalentes o por porciones cuando indicamos una dieta, se tiene que restringir. Con respecto al agua, es importante mencionar que también todo es individualizado, pero la recomendación que les damos a los pacientes es lo que están orinando, más 500 mililitros, eso sería una recomendación en general. Sin embargo, al individualizar ahí nos damos cuenta, habrá pacientes que estén reteniendo líquidos, y cuando están reteniendo líquidos es importante que a ellos podamos restringir un poquito más el líquido. Es recomendable que estos pacientes tengan una consulta especializada con un nutriólogo que tenga obviamente la capacitación en el área de nefrología para que puedan tener un correcto tratamiento. Sin él, a veces pueden cometer algún mal manejo que los puede llevar a que esta enfermedad progrese más rápidamente. Como ven, es muy importante la dieta en este tipo de padecimientos porque puede, como ya lo comentaron los doctores anteriormente, empeorar la situación. Y una vez que estás bajo tratamiento, tienes que tener una supervisión nutriológica que es clave para mantener tu riñón sano. Aquí me gustaría reforzar un punto clave, que los pacientes tienen que tener un cambio en el hábito o cambio en sus hábitos. Esto implica dieta, ejercicio, hidratación, moderación. Y cuando yo hablo de moderación es, a todos nos gusta comer. Y creo que la comida mexicana es extremadamente buena. El problema son las porciones. Muchos hemos ido a desayunar a algún lugar y los platos son gigantescos. Y luego de ahí a dormir. Entonces creo que como mexicanos lo que tenemos que hacer mucho en este momento es, si sabemos que hay mucha diabetes, que hay mucha hipertensión, seguramente va a haber algo de daño renal, queremos prevenir y llegar a diálisis, queremos prevenir y evitar una terapia sustitutiva, cambiemos nuestros hábitos de vida. Adquiramos hábitos de vida más saludables. Moderación de los alimentos. Una persona puede comer de todo, pero con moderación. Hace unos minutos preguntaban, el consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, el consumo de alcohol por sí mismo afecta a los riñones porque estamos ingiriendo cantidades muy grandes de azúcares. Ron, tequila, whisky, etcétera, pueden ocasionar en cantidades un daño renal, hepático, etcétera. En el caso particular de vino tinto, esto es diferente. Se ha demostrado que el consumo de una copa de vino tinto al día inclusive mejora la función cardiovascular y renal. Entonces, la clave quizás para no llegar a cuestiones de terapia sustitutiva es cambiar hábitos de vida.